Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo, trabajo grupal que nos tocó, está presentado por el grupo 4. A continuación, indico los nombres: Castro Larota Fernando, Díaz Condori Mary Judith, Noa Pasa Einar Paul, Quispe Sucapuca Edu y Saka Pasa Uber. A continuación, vamos a indicar nuestra primera diapositiva. Siguiente, por favor. El tema viene a tratar es según el número de autores. Regla según número de autores presentado por el grupo 4. Ok, en esta parte vamos a indicar un autor. Los autores pueden ser mencionados con su primer apellido, por su primer apellido o por los dos. Podemos ver a la parte derecha un ejemplo donde está mencionado con mayúscula el autor y entre paréntesis el año. También indica en el otro ejemplo un autor y con mayúscula. También indicamos aquí la referencia de donde podríamos indicar. Puedes ampliar, por favor, compañero. Ok, entonces aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, dice Oliver Van Lancher. Esto es un autores que tengan que ver con el tema de economía. Entonces indica en este ejemplo entre mayúsculas el nombre del autor y está también el año, eh, la fecha de la publicación y las páginas. Entre paréntesis, en el otro ejemplo podríamos indicar. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a pasar a indicar los dos autores y tres autores. Los dos autores, cuando es la fuente, cuando se tiene una fuente de dos autores, sus apellidos van separados por una conjunción. Ok, cuando indicamos dos autores, va separado por una conjunción copulativa que viene a ser por la letra I. Esto quiere decir que podríamos separar dos autores eh, dentro de un paréntesis cuya información puede ser que esté incluida los apellidos de los autores. Por ejemplo, en el caso de que escribamos en un sistema de una obra o un tema que vamos a tratar, vamos a mencionarlos como en los ejemplos siguientes. En esto hemos buscado información de autores de tema económico. Por ejemplo, Kurman, coma y entre mayúsculas sus nombres y la conjunción copulativa ahí, y el segundo autor indicando en mayúscula eh, y también su nombre separado por la letra coma y luego un punto y el año entre paréntesis. Y afirman que, entonces aquí podemos verificar que dos autores están afirmando alguna información de un texto. En el segundo ejemplo, es decir, que hacen consideraciones dos autores, pero la diferencia es que estos dos autores van entre paréntesis y también el año está incluido entre paréntesis y dentro está la letra de la conjunción copulativa I. Y en el tercer ejemplo podemos ver que Turner, Edward o Thomas están indicando con mayúscula la primera letra y a diferencia de los otros ejemplos está en mayúscula, entre paréntesis, el año, y postulan de la teoría de un texto, nos indican también. Y aquí en tres o más autores cuando se menciona tres o más autores, el apellido del primero va
en mayúscula y entonces va con la palabra et al, que significa que va otros, o sea, y otros autores. Podremos ver que en la primera que se mencionan en la primera citación de un texto, se escriben todos los apellidos mencionando en comas, entre comas, que vayan separados. Y en la segunda citación se observa también que el primer apellido puede ir con el primer apellido y luego de la palabra de tal, que viene a ser otros, y en todo caso vamos a indicar también el ejemplo de nuestro hipervínculo a continuación, de dónde hemos sacado la información. Compañero, pasarle el hipervínculo. Ya. Ok, profesor, en este caso hemos buscado información de autores que tengan que ver con la economía y verificamos que dos autores, más abajo por favor, ok, aquí está la palabra, la conjunción copulativa y podemos ver que, por ejemplo, en el tema en la parte que el autor que he mencionado, Stefano Ernesto y Stefano Sangani, que iba el tema entre comas, y el país, al final el año, pero podemos enfocarnos que entre dos autores va la conjunción copulativa ahí. Y en el caso de tres autores va la palabra et al, que también hemos buscado información de temas económicos y podríamos mencionar que están separados con la letra et al, pero estos han sido mencionados entre comas anteriormente en la primera citación y aquí vemos que está la palabra et al, el tema del texto que estén dando como información. Entonces también el año y eso sería todo. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre cómo se cita con tres o más autores cuando estos se encuentran en fuentes diferentes, pero que están en un mismo año, ¿no? Para el caso de esta citación, primero se escribe al autor en el que estamos haciendo énfasis para nuestra respectiva investigación. Y si este autor se encuentra en dos obras o más que estén escritas en el mismo año, y a su vez estas estén escritas por tres o más autores, se debe citar primero el apellido del autor para diferenciar de las demás fuentes o de los demás autores y así evitar ambigüedades. Como por ejemplo vemos aquí en esta pequeña cita que yo la saqué de el libro de Mankiw, que es Microeconomía, donde vemos que él está citando junto a otros autores como Keynes, Kalecki, Blanch, entre otros, para diferenciarlos, porque el primero, es el del año 2006 y está en su libro de Microeconomía, y el otro está en el libro de Teorías de la Microeconomía, que son diferentes. Y como vemos, se diferencian, ¿no? Como es el apellido siempre va el apellido del autor en el que estamos haciendo referencia. Y de ahí se ponen los demás autores, ¿no? Y como dijo mi compañera, también podemos usar la terminación et al para evitar ambigüedades más que todo. Ya, ahora les voy a hablar sobre cómo citar según un autor corporativo. En caso de los autores corporativos, el nombre de la organización se pone completamente. Pero si es que la organización no tiene alguna sigla, seguimos usando en las siguientes menciones durante el texto el nombre completo de la organización. Pero si esta organización tiene alguna sigla, la primera cita se hace con el nombre completo y se indica entre paréntesis las siglas. Y en adelante, las siguientes siglas, en adelante, las siguientes citas, solamente
toma en cuenta las siglas, ¿no? Por ejemplo, en esta cita vemos que el Banco Mundial no tiene siglas, o sea, entonces en las siguientes citas vamos a tener que seguir poniendo Banco Mundial. Y en este caso, donde vemos el Banco Central de Reserva del Perú, sí tiene siglas, que son el BCRP, y por consiguiente en las siguientes menciones vamos a tener que volver a poner BCRP para evitar ambigüedades también, ¿no? Aquí un ejemplo más concreto. Vemos que es una citación narrativa. Cuando vemos en el texto por primera vez lo citamos, solo ponemos Banco Central de Reserva del Perú y en las subsecuentes solo se pone BCRP y el número del año de publicación, ¿no? Ahora mi compañero nos va a hablar la siguiente forma de citar. Completando con la con la página 18 que nos dio, tenemos otras situaciones de citación. Primeramente, cuando estamos citando varios trabajos en un mismo paréntesis, simplemente se ponen los autores por orden alfabético y para separarlos se les pone un punto y coma. Estas pequeñas citaciones también están regidas por las otras leyes de citación que hemos visto ahorita mismo. Por ejemplo, si en el primer ejemplo, digamos, sería Abruzzo y en vez de Cáceres sería Cáceres y un autor más, se dan las leyes de dos autores. O digamos, si Pérez tiene más de tres autores, se pone Pérez et al, ¿no? Y si, digamos, en este trabajo tú quieres resaltar un trabajo porque es el más importante de esos o es del que más has sacado información, se pone el prefijo véase también, como el segundo ejemplo. Lorenz 2018, véase también Nava 2019 y Segarra 2020, que es para darle mayor énfasis al trabajo de Nava. En caso de que se cita varios trabajos de un autor y están en el mismo año de publicación, para evitar problemas al buscar la información, simplemente se pone sí, el sufijo de una letra al lado del año de publicación, como A o como B. También si este trabajo si un trabajo de estos, de que son de un mismo autor, quieres darle mayor énfasis, también se puede usar lo de véase también. Ambos ejemplos tienen sus hipervínculos, pero por cuestión de tiempo prefiero no abrirlos. Y eso es todo, profesor. Gracias por atender. Entonces, como adicional o información complementaria, tenemos los siguientes enlaces que hemos tratado de buscar, como indica, donde se cita a dos o tres más autores, la forma de citarlos, también la forma de citar con autores corporativos. Estamos mencionando, indicando a continuación, para que verifique la primera cita, formas de citar con la palabra y tal, y la citación de autores corporativos, y en qué nos podemos enfocar, y también en qué se basan, ¿no? Por ejemplo, en el año de publicación y si es una página. Entonces, esto sería nuestra formación complementaria, profesor. Estaríamos terminando con nuestra exposición para que nuestro grupo sería el grupo 4. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Gracias.